Muy buenas tardes, bienvenidos a Abrir la Biblia, bienvenidos a abrir la Biblia juntos, buscando descubrir las cosas que el Señor quiera mostrarnos de los textos, las épocas, los momentos del mundo bíblico que elegimos y que también creo que el Señor va mostrando. Tengo una certeza para lo próximo que va a seguir, ahora cuando terminemos la serie acerca de los sufrimientos, y que va a ser una serie más larga, y realmente siento que fue una inspiración, así que estoy muy entusiasmada con eso. Pero bueno, vamos a seguir porque era muy escueto lo que vimos ayer en el programa titulado Gozo en el Sufrimiento, porque partió de descubrir en las cartas de Pablo cómo cuando el apóstol hablaba de lo que él tuvo que pasar, tenía que pasar, seguía pasando cuando estaba en la prisión, pero no había ni reproche, ni ganas de volverse atrás. Había realmente gozo, ¿sí? Porque él le escribía a una iglesia diciéndole que estaba preso, pero que estaba orando por su salud espiritual y pedía para ellos alegría. De manera que realmente es muy, estaba buscando una palabra, pero es como estimulante sentir que ese mundo tan difícil, desde el punto de vista de los padecimientos, como fue el siglo I para la Iglesia, que es lo que nos ha quedado en la palabra, en la Biblia, estaba siendo vivido por el protagonista más importante, o que sabemos más de él porque nos ha quedado en la Biblia, que lo estaba viviendo como un compromiso personal, como un mandato del Señor, y con eso que llamamos gozo, ¿no? Gozo es una palabra que se usa mucho en el mundo cristiano porque tiene más significado que alegría, ¿sí? Así que bueno, pero me doy cuenta que ayer me largué en adelante a las cartas de Pablo hasta la última que tenemos de él, que es Segunda de Timoteo. Y después me di cuenta que debíamos volver un poco para atrás de lo que sabemos de él. Pero primero quería comentar, como siempre, dando vuelta a las páginas de la Biblia, mirando acá, mirando la nota, mirando la referencia, de descubrir algunas cosas que tienen que ver con, como cuando hemos visto los viajes de Pablo, cuando vimos las fechas de las cartas de Pablo, que son en los primeros programas de esta serie, desde marzo, del 23 de marzo del año pasado. Algunas cosas que son muy claves, muy interesantes con respecto a las fechas, que las Biblias de estudio las tienen en la introducción, ¿no? Por ejemplo, aunque no están todas las cartas de Pablo por orden cronológico, hay algunas de esas cosas que uno da por sentado, que las últimas fueron Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito. Y no, fui a buscar, cuando Primera de Timoteo no teníamos ningún texto de sufrimiento con respecto a Primera de Timoteo, porque evidentemente, a ver, lo tengo anotado. Primera Timoteo fue anterior, no creo que no tengo las fechas, 66, 67 fue la fecha de Segunda de Timoteo, donde él dice, ya estoy pronto a mi partido. Se cree que fue muerto en el 68, más o menos, el apóstol Pablo. Pero no es Tito la última, lo que descubrí fue lo de Tito. Tito no es la última, Tito no habla nada, es positiva, llena de instrucciones para la vida de pastor, que sería Tito, y está escrita más o menos entre los años 63 y 65. De manera que el orden cronológico debiera ser Primera de Timoteo, Tito y Segunda de Timoteo.
Eso para quienes les interesen las fechas, pero es que las fechas no tienen que ver con el contenido. Me acuerdo que busqué primero en primera de Timoteo a ver si había esos versículos en los cuales él hablaba de su encarcelamiento y no encontré nada. Y menos en Tito, de manera que estaban todos en la segunda carta, que 66, 67, es cuando ya estaba encarcelado, dice, con cadenas. Nada que ver con la primera cárcel que cuenta Hechos 28, donde dice que estaba en una casa, donde recibía gente, etcétera, etcétera. Vimos con todas estas, yo tengo acá todos los textos del día de ayer, vimos que Pablo hablaba de sufrimientos en prisión, especialmente en esta carta, pero en la que estoy hablando, de 2 de Timoteo, pero también lo hablaba cuando decía yo, preso en cadenas, acuérdense de mí. Tengo algunos de los versículos que ayer no los tomé en cuenta, los versículos que pide que oren por él. Eso lo tengo para más adelante. Y él tenía sufrimientos por estar encarcelado, sobre todo porque antes de estar encarcelado en Roma, él había estado viajando, vimos los 3 viajes de él y no tenemos absoluta seguridad, pero se cree que él llegó a ir a España y si fue a España atravesó todo el Mediterráneo para llegar a quizás podría ser a las costas más cercanas, que podrían ser donde hoy es Barcelona o más al sur. De manera que su vida fue una vida de una actividad y estaba en Éfeso y después pasaba a Europa, después del segundo viaje y después volvía a recorrer. Hoy, a ver si puedo encontrar esos versículos donde decía que anduvo por acá y por allá en el libro de los Hechos. De manera que la prisión debe haber sido sufrimiento en ese sentido, de haberle cortado las alas en la parte física, porque en prisiones donde escribió algunas de sus grandes cartas. Sufrimientos también por la vida de las iglesias. Lo vimos ayer cuando leímos toda esa defensa de sí mismo en la segunda carta a los Corintios y muchas otras cosas. Hay una perlita de las personas, de los líderes. Bueno, ahí con 2 de Corintios era con respecto a algunos líderes que cuestionaban, y en muchos lados le debía haber pasado, que cuestionaban su ministerio cuando él no estaba. Pero encontré, por ejemplo, a ver si tengo acá, Colosenses 4:14, creo, en 4:14, donde dice: los saludan a los colosenses Lucas, el querido médico, y Demas. O sea que estaba Lucas con Pablo cuando estaba en la prisión en Roma. Colosenses es una de las cartas de la prisión. Pero después, el 2 de Timoteo, donde ahí encontramos algunos datos difíciles digo difíciles en cuanto duros, cuando pide que le traigan el abrigo, estaría pasando frío. Pero a donde voy es, en el versículo 4:11 dice: solo Lucas está conmigo. Pero también dice que algunos se fue a un lado, él estaba mandando a su grupo de líderes misioneros por todas partes, ¿no? Pero primero de todo dice: pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado. De manera que en el tiempo de la carta a los colosenses, que estaba conmigo, y acá en este momento dice, por amor a este mundo, no es que se fue a servir a otra iglesia, por amor a este mundo. Creo que no sabemos nada del final de Demas, pero qué tristeza. Uno de los compañeros de Pablo, y por qué no, quién sabe si hubo otros que lo abandonaron, que lo dejaron, no yéndose a ministrar a otro lado. De manera que eso forma parte de los sufrimientos por las iglesias, por los líderes y a favor de los otros, ¿no? Acá yo digo, bueno, acá hay que plantearse uno, acá no es cuestión de estar
cómodamente sentados con la Biblia, mirando todo esto y hablando de los sufrimientos de Pablo. No todos sufren de igual manera. Sin embargo, pensando en este tiempo, en este mundo, los creyentes también tenemos muchos motivos para sufrir, porque sufrimos de una manera especial el ver los problemas del mundo, los dolores, las dificultades, porque sufrimos también con todos aquellos a los que no pudimos alcanzar por el Señor, con el Señor a los que están cerca, sobre todo, a los que están un poquito más lejos, pero también forman parte de nuestra Judea, Jerusalén y hasta lo último de la tierra, y no poder llegar. Hoy encontramos a veces una oposición no evidente, no muy clara, pero personas que parece que tienen cerradas compuertas que no permiten que podamos entrar con el Evangelio, ni a tener una conversación de pensamiento a pensamiento, de manera que los creyentes siempre sufrimos, ¿sí? Y entonces, bueno, quiero llegar a algunos pasajes bíblicos para tener la base. A veces son versículos que se nos escapan, porque hasta que el Señor regrese, la iglesia va a sufrir, ¿sí? Siempre va a sufrir. Tenemos en este tiempo terribles sufrimientos en los países musulmanes, en los lugares donde están, en China están poniendo presos a pastores, a líderes de iglesia, de manera que, pero tener en cuenta eso, que hasta que el Señor regrese, la iglesia sufrirá. Y en algún lugar leía un profesor del seminario que decía que eso va a aumentar la gloria de la iglesia. Todo lo que la iglesia del Señor, la iglesia mayúscula, no la iglesia local, todos los que forman los creyentes reales de Jesucristo, van a sufrir y va a aumentar su gloria. Bien, para Pablo, el sufrir por el Evangelio era un ministerio poderoso y que también animaba a otros. Ayer leímos en Filipenses 1:7, y ni me di cuenta que estaba Filipenses 1 del 12 al 14. Impresionante lo que decía. Hermanos, Filipenses 1:12. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Filipenses es una de las cartas de la prisión de Hechos 28. Lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Esto forma parte del gozo de Pablo por el sufrimiento. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Ayer no lo había visto. Así que Filipenses 1 es impresionante, porque después en este capítulo va a decir: para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero antes de eso, que apuntaba a su propia vida, estaba hablando de la gracia y la alegría que le provocaba el que todos sabían que estaba por la causa de Cristo, y que había animado a los creyentes a predicar y a proclamar a Cristo. De manera que de ninguna manera, esto es mensaje directo para nosotros hoy, la oposición, la frialdad de la gente, no tener interés a hablar de temas espirituales con respecto a Dios, muy bien, eso para la gloria del Señor, seguir orando, seguir esperando oportunidades, buscar oportunidades. Leímos Filipenses. Entonces, a ver, hago un resumen así. Estamos como con tres temas. Pablo conocía los sufrimientos que iba a pasar, ¿sí? Pablo sabía, desde el comienzo, desde que salió y que empezó a tener oposición en distintos lados, lo sabía. Y
hoy vamos a ir a los hechos, o sea, por eso que salimos de las cartas y vamos a ir al libro de los hechos. Desde el capítulo 19, y estuve recorriendo ahí un poquito los subtítulos, del capítulo 19 hasta el 28 que termina el libro de los hechos, Pablo tuvo fuerte, dura oposición. Y ahí va diciendo en algunos momentos, va hablando de las cosas que le habían pasado. Es decir, estoy mirando acá algunas cosas extraordinarias, como a ver, 19:11 dice que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, pero al poco tiempo en Éfeso, dice que había estado en Éfeso 3 meses, y estaba en Éfeso, un alboroto tremendo que tuvo que venir el tribunal, las autoridades no religiosas, y saltaba de... Él sabía que iba a tener sufrimientos y tenía conocimiento del propósito de Dios, como leímos recién en Filipenses, pero tengo un par de versículos. Efesios 6:19, después de la armadura, cuando termina de enseñar la armadura del creyente, dice en el 19, oren también por mí para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. No se la creía, no estaba parado, que él sabía todo cómo presentar el Evangelio. No, a los de Efesios estaba en la prisión, estaba en Roma. A los de Éfeso, en el Asia Menor, donde hoy tenemos a Turquía, les estaba pidiendo que oren para que él pueda, 2 veces, una dice con valor y otra dice valerosamente para hacerlo. Para nosotros necesitamos valor para poder presentar al Evangelio en un momento que la gente prefiere agarrarse de otras cosas, buscar el tarot, buscar la autorreflexión y buscar por medio de la meditación el encontrarse a sí mismo. Dios es la persona misma. Entonces necesitamos valor, sabiduría de Dios para saber cómo poder plantear y presentar el Evangelio. Bueno, y otro versículo en Colosenses, que también es una de las cartas de la prisión, en Colosenses 4, había y otra cosa más que encontré, 4:3-4, dice, intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. ¿Vieron que decía lo mismo el misterio de Cristo en la carta a los Efesios? Esto eran los Colosenses. Que el Señor abra las puertas para proclamar la palabra. Oren para que yo lo anuncie con claridad, como debo hacerlo. Hay muchos que piensan que la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses las escribió juntas. Hay muchas de la misma forma de presentar. Ahora me doy cuenta, haciendo esta comparación, que también está pidiendo lo mismo. Pablo pedía que Dios le muestre cómo debía hacerlo. ¿Sí? Yo estoy muy preocupada por ese tema de que hoy es difícil presentar el Evangelio, pareciera que a la gente no le interesa hablar de Dios, lo ha borrado, no está dentro de sus planteos básicos humanos. Y Pablo está pidiendo en el siglo I, que era súper religioso, que el Señor le muestre cómo debe hacerlo. De manera que la palabra es palabra que sale, que salta y que tiene que ser la que nos ayude para ubicarnos en este tema en el día de hoy. De manera que había Pablo sabía que había un propósito de Dios en todo esto, en todo lo que él estaba pasando. Y lo último era también el conocimiento de las bendiciones derramadas. Ya lo leímos recién, ¿no? A los guardias, a todos, de que realmente ese evangelio que él tenía, que el Señor lo había mandado, lo había comisionado,
Era lo que había que hacer y había sufrimiento, sí, pero también una bendición por poder estar cumpliendo el propósito de Dios de expansión del Evangelio. Bueno, y ahora sí me voy bien para atrás de nuevo porque descubrí en el capítulo, con esto de que desde el capítulo 19 nos vamos dando cuenta que Pablo tiene más conciencia de lo que iba a sufrir. Hay algunas cosas muy interesantes en el capítulo 20, por ejemplo, del 7 al 12, una primera visita que hizo, claro, cuando llegó a Troas, estaba terminando, se iba para Jerusalén. Troas era el puerto del Asia Menor, donde el varón macedónico le habló y le dijo, pasa a Europa y háblanos a Macedonia. Entonces dice, y a esos detalles de la vida de la iglesia, el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. Bueno, creo que no voy a tener tiempo, sí, lo puedo leer. En el cuarto del piso superior donde estaban reunidos y había un piso superior, había muchas lámparas. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba el discurso. ¿Vieron que se duerme la gente cuando son largas las predicaciones? Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Así un gran salón abajo y como ventanas, como balcones, donde la gente estaba toda mirando agrupada. Lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarmen, les dijo, está vivo. Luego volvió a subir, partió el pan, faltaba la cena del Señor, y comió. Siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. Bueno, después de esto, porque yo lo que quiero leer es lo que viene ahora, está todo, acá aparece Lucas, Nosotros nos embarcamos, y cuenta los puertos por los que fueron, para llegar a Mileto, puerto al norte, al sur de Éfeso, al sur de Éfeso, era un puerto. Dice, Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia, porque tenía prisa para llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés, si fuera posible. Y ahí estaba, por ahí tenía donde era aquel profeta que se puso el cinturón y le dijo a Pablo que no fuera, que iba a morir, que no fuera a Jerusalén. Pablo sabía el propósito de Dios. Desde Mileto, entonces pidió que mandaran a Mileto a los ancianos de Éfeso. Y los ancianos eran los líderes, los pastores de las iglesias. Tampoco no quería pasar por Éfeso, porque ahí debía haber un montón de iglesias, no un montón de templos, un montón de grupos cristianos que se reunían en las casas. Cuando llegaron, los ancianos desde Éfeso les dijo, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles más nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu. Esa es la frase que muestra que él sabía el propósito de Dios de cada cosa. Al volver de Jerusalén a Roma iba a pasar, ¿se acuerdan? Por juicios, por intentos de muerte, por después naufragios, pero él tenía el propósito que el Espíritu, obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo.
Esta concepción de vida es lo que hizo grande al apóstol Pablo. Con tal, carece de valor para mí mismo, con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes he andado predicando el reino de Dios volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de ustedes, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño, a los pastores de Éfeso, y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Las últimas cartas, las de Juan, las de Judas, son las que hablan de eso que iba a pasar. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Les está diciendo, hagan lo mismo. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Primero dice los males que van a venir para que estén alerta, pero no para que se depriman ni para que dejen el ministerio, porque dice que el mensaje, les encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Pablo tenía la conciencia limpia. Con mi ejemplo les he mostrado que es necesario trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Esto en la Biblia no se encontró, pero de todas maneras le creemos a Pablo que alguien se lo debe haber contado. Y acá terminó. Ese discurso tremendo y tan importante de despedida del mundo de sus viajes. Él estaba en el Asia Menor, que es donde había empezado. Terminó de dar vueltas por toda la parte conocida de Europa y al irse deja este discurso. Quien estaba con él es Lucas, gracias a Dios. Por eso, así como hay otros pasajes de la Biblia que uno no sabe quién fue el narrador, acá sí, estaba Lucas al lado de él. Por eso que, y al final en Timoteo, 2 Timoteo dice, solo Lucas está a mi lado. De manera que todo el contenido del libro de los Hechos es tal cual lo que Pablo y lo que recibió Lucas de todas sus charlas y de todos los momentos que le dedicó. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Haber estado en ese momento. Todos lloraban inconsoladamente mientras lo abrazaban y lo besaban. Sentían que por esto que les dijo, se atemorizaban ante el futuro de lucha, de oposición. Dice, lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. El relato de Lucas en los Hechos de los Apóstoles es extraordinario y, miren, esto no lo habíamos leído hasta ahora, pero todo lo anterior lo hemos ido leyendo, ¿no? En estos 200 y pico de programas. Sin embargo, cada vez hay que volver a la palabra para poder encontrar los momentos y los momentos que tengan que ver con cada momento que estamos viviendo, ¿sí? Se me viene a la mente que las iglesias católicas sufren que les hagan de todo, les han hecho de todo por el tema del aborto. Nuestra primera iglesia de Neuquén
fue escrita a todo su frente, de manera que hay oposición creciente y hay oposición dentro de las familias, ¿sí? Cualquiera que sea la situación, nosotros sabemos, por todo esto que hemos estado leyendo, que hay gozo en el sufrimiento, que es el propósito de Dios, por supuesto que Dios va a dar la victoria a la iglesia, pero nos ha quedado de la palabra y de los hombres elegidos por Dios el saber que iba siempre a haber oposición y que siempre la iglesia iba a estar en lucha, pero también en victoria, y que hay una palabra que leímos ayer y leímos hoy, lo de estar alerta, estar alerta. Muy bien, que el Señor los bendiga, sigamos con toda la programación y estemos volviendo a leer estos pasajes tan fuertes y tan importantes para el día de hoy. Y si Dios quiere, nos encontraremos mañana. Hasta mañana.